Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Fernández y Castañeda, Periodismo Evolutivo. Hoy en su programa, nuestro segundo programa de este nuevo año 2019, Crítica sin Censura, pues resulta que inicia y precisamente en la ciudad y puerto de Altamira con un torito aquí en el sur de Tamaulipas para Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de la República Mexicana de México, nuestro país, para el mismo gobernador Cabeza de Vaca y para la autoridad municipal en ese pujante municipio que es Alma Laura Amparán. Y es como les comento, precisamente hoy por la tarde, afuera de la presidencia municipal de esta ciudad y puerto industrial, se dio una manifestación de colonos, y digo colonos porque lo son, o sea, ya es una colonia y es precisamente la colonia Eugenio Hernández Flores. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos en su momento, no obstante que esta era una propiedad parcelaria, ya saben ustedes que por lo menos aquí en el sur de Tamaulipas, Tampico y Madero no tienen actividades agrónomas, ni siquiera de cría de lo que es el ganado vacuno, ¿sí? Altamira sí tiene un alto porcentaje territorial en kilómetros cuadrados de terreno muy fértil donde se pueden llevar a cabo estas actividades que son lucrativas comercialmente y por las cuales también se distingue el estado de Tamaulipas. Curiosamente, y aunque este tema está siendo esparcido a nivel nacional, en grupos a nivel nacional, ¿por qué se le da este nivel? Bueno, porque lo tiene, ¿sí? Así de sencillo, lo tiene porque involucra autoridades federales, estatales y municipales, los tres niveles, y los involucra desde ponerlos a prueba, por eso digo que un torito, ¿sí? Que van a tener que torear y muy bien, eh, tanto el presidente de la República, las instancias correspondientes federales, las instancias estatales y por supuesto va a caer al final a la municipal. De eso no se salva Alma Laura. Aquí hay circunstancias muy específicas. ¿Por qué una colonia en el sur de Tamaulipas que está poblada entre 250 y 300 familias? Si lo dejamos en las 300 familias, mínimo multiplicado por 3, estamos hablando de 9,000 personas. ¿Sí? 3 por 3, 9, 900. ¿Sí? Entonces, es suficiente como para involucrar a tres niveles de gobierno. ¿Cómo sucede esto y cómo se presenta? Fíjense hasta dónde redunda, hasta dónde explota, ¿sí? O llegan las ondas de explosión, de expansión de este problema porque involucra asuntos jurídicos, ¿sí? A la Procuraduría en cuestiones de tenencia de tierra, a Procuraduría de Justicia y también a las Procuradurías y a juzgados de tipo civil. Primero, estas tierras, obviamente, al ser loteadas por el dueño, ¿sí? El parcelario, y existiendo un compromiso verbal de compra-venta que se lleva a cabo porque el mismo dueño, el parcelario, hace la notificación y les hace entrega personalmente de cada lote a cada uno de los compradores que tienen habitando ya 11 años. Es decir, desde el periodo de Eugenio Hernández Flores,
precisamente hasta terminar con Egidio Torre Cantú, y involucra ya a nada menos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En estos tres gobiernos han insistido para que se regularice ya su posesión, porque está en estado de posesión. Pero resulta que quien les vendió pues es un timador profesional, y así se dice y así se constata porque estuvo preso por delito de fraude e insiste ante autoridades para quitarles a quienes no les entregó recibo. En un principio, en ese caso, la organización ejidal, que era un ejido, les piden que les den toda la documentación, pues para hacer los trámites correspondientes y otorgarles, cederles, en este caso es una cesión, derechos, los lotes en los cuales habitan desde hace 11 años. Y al momento, incluso hay problemas que delatan nuevamente o que se vuelven a repetir, que destapan aún más, confirman el tipo de contubernio que siempre había existido entre los gobiernos estatales y municipales. O sea, ¿cuál autonomía entre unos y otros? Ninguna. Todos estaban bajo las órdenes de los gobernadores. En estos dos casos, priistas, ¿no? Como siempre había sido en Tamaulipas. Pero, oh, gran sorpresa de que también acudieron a Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ya lleva 2 años y 2 meses en el gobierno, y tampoco les ha resuelto. O sea, ni priistas ni panistas, pero eso sí, como lo manifestaron hoy en el video que les presenté en la tarde, en la entrevista, en el reportaje que se hizo, bueno, pues se pone de manifiesto que únicamente son utilizados con fines electorales para finalmente no resolverles lo que realmente necesitan, lo de fondo. Fíjense qué controversia existe aquí. Por un lado, es una colonia y ya se le dotó de servicio de agua potable. Pero por otro lado les dicen en esta misma administración que recordemos que Almalabra fue reelecta, o sea, con esta ya van a ser, esta es su segunda administración, la anterior de 2 años, esta se supone que se prolonga durante este año y los 2 siguientes, o sea, 3, en total 5 serían. Pero se presenta este tipo de problemas a los cuales tienen que tratar con mucho cuidado. Primero, van con Eugenio, incluso les promete que les va a resolver todo y le ponen el nombre, ¿sí?, a la colonia, el nombre de este personaje que se encuentra tras las rejas, acusado de tanto en los Estados Unidos, más bien en Estados Unidos, porque en México lo protegió Enrique Peña, presidente que recién acaba de salir, expresidente de México, y no se les resuelve nada. Muy bien. Sigue Egidio Torre Cantú, un gobernador no elegido, impuesto por la trágica situación de que el hermano, el real candidato, el doctor Torre Cantú, fue asesinado arteramente por el crimen organizado cerca del aeropuerto de Ciudad Victoria, capital del estado. Entonces aprovecha y había resultado el peor gobernador, ¿sí?, en la historia del PRI en Tamaulipas, pero al parecer en estos momentos Cabeza de Vaca, a cortos 2 años y meses, pues está resultando, fíjense ya, peor que Egidio Torre Cantú. El asunto es de que recurren, una vez que tampoco durante todo el sexenio de Egidio, que estaban protegiendo a este parcelario, ¿sí?, cuyo último apellido es Cedillo, González Cedillo, que todos conocen,
pues lo habían estado protegiendo, incluso habiendo existiendo eh, una especie de orden de tipo de autoridad de corte judicial de que no se acercara a esos terrenos, pues iba y hacía lo que quería, acompañado, escoltado, protegido por patrullas y elementos de la policía estatal. Fíjese nada más, o sea, cómo se dan las cosas. En lugar de que anden cuidando, que anduvieran cuidando a la ciudadanía altamirense, pues andaban con este tipo de gente que incluso tenía antecedentes penales. Así las cosas y así el contubernio y cómo se llevaba esto adelante. De hecho, la administración de Alma Laura no se les entregaron las cartas de residencia, pero sí les están cobrando el recibo de Comapa. ¿Por qué? Porque sí tienen servicio. Entonces, no quieren reconocer que es una colonia cuando realmente existe, y entonces ¿por qué le están brindando, por ejemplo, el servicio de agua potable? Bueno, potable entre comillas, ya sabemos que es una tranza todo esto de Comapa. Y más que Comapa, Altamira recibe el agua medio tratada de acá, desde las instalaciones de Comapa, Bellavista, en Tampico, y tienen un más bajo costo. Tampico y Madero realmente les está financiando, ¿sí?, el tratamiento de aguas, porque la única Comapa en el estado que es autónoma, que no está regida por el estado, es esa, aunque sí administrada por el estado, porque ahí pusieron de administrador nada menos y nada más que al hermano de Monje, el que fue el primo de Eugenio, que bueno, pues fue sustraído de su domicilio. Fue, en este caso, lo correcto es privado de su libertad, secuestrado. Perdón, mencioné que primo de Eugenio, nada que ver, o sea, primo de Cabeza de Vaca, confirmo, primo de Cabeza de Vaca, al cual sí rescatan, curiosamente, saben dónde da, lo rescatan, y bueno, incluso está por ahí en los United States, ¿no?, todavía de vacaciones, superando el trauma. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, de que se siguen dando el tráfico de influencias, el tráfico de poder, pero nunca en beneficio de quienes son los afectados y quienes realmente los llevan el triunfo, como es el caso de estas entre 250 y 300 familias. ¿Sí? Ya, interesante, ¿no? Son 300 familias, había dicho yo, 9,000, son 1,200 personas aproximadamente las que habitan esa colonia y que no les quieren dar la carta. En este último acercamiento, es decir, el día de hoy, los atiende muy bien el secretario. Creo que ya entendieron en este gobierno municipal de Altamira que las cosas cambiaron a partir de que Andrés Manuel es presidente de la República y de que Morena está, pero prestísima, ¿sí?, a ganar las próximas elecciones que vienen, las de diputados, para renovar este Congreso que tenemos en Tamaulipas, todos, sin excepción, unos parásitos, y también aquí sin excepción de género, incluyendo hombres y mujeres, que están al servicio totalmente de Cabeza de Vaca, de los caprichos de Cabeza de Vaca, y no representan, ¿sí?, a sus supuestamente representados, de donde salieron, a los que les dieron el voto y los tienen ahí ocupando una curul. Ya, es una bola de curuleros, por no decir otra palabra. ¿Por qué no se han hecho cargo de esto? Acudieron con Cabeza de Vaca, o sea, no lo vieron porque no estaba. O sea, ¿cuántas veces está Cabeza de Vaca ahí en el Palacio de Gobierno de la ciudad capital? Muy pocas. Hay más palomas que gente
ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque casi nunca encuentran ahí al gobernador. Y el gobernador anda haciendo no sé qué, aparte de cosas sociales, ¿no? Sociales en el sentido de festejos, de ir a inaugurar cositas que no tienen nada que ver con un estado que se le estén metiendo obra, pero obra buena, suficiente, y las que hacen pues les quedan mal. Total que no encuentran a Cabeza de Vaca como es costumbre, y la otra sería que si lo hubieran encontrado, pues también es muy difícil que los atienda, porque siempre anda con su séquito de Robocops ahí, que luego hacen un anillo, un cinturón de seguridad, y no se le acerca más que cuando él quiere o se le sorprende. Entonces, resulta que no pudieron verlo, pero ya ven, tiene gente muy inteligente ahí, Cabeza de Vaca, o sea, los atendieron ahí algunos funcionarios, les dijeron que no se preocuparan, que eso está resuelto, ¿no? Y los mandan a Itabú. Y finalmente, para no hacérselas larga, ni de cuento, aunque sí esto es una novela de suspenso que se ha prolongado durante 11 años, una novela de incertidumbre, una novela política que se repite en diferentes acepciones y concepciones, donde se ven involucrados también funcionarios de diferentes dependencias, tanto federales como estatales, como municipales, que no le atoran a resolver el problema. ¿Es colonia o no es colonia? Claro que lo es, ¿sí? Que no les ponen la luz porque está en litigio. ¿Por qué? Porque se están defendiendo, porque hubo una jueza que le dio un fallo al parcelario defraudador, Sale Cedillo, y ahora tienen ellos que recurrir al amparo, que es el punto en el cual se encuentran, recurrir a la autoridad federal vía amparo, y por último, acudir a la Suprema Corte de Justicia para que revisen el caso en el supuesto de que no se les concediera el amparo, aunque hay los elementos suficientes para que se les conceda, incluso en definitiva. Por lo pronto, pues lo que buscan es que se guarde el estado en el que se encuentran las cosas, que se pare ahí, que no se le dé posesión a este defraudador, porque fíjense que aquí coincide lo que ellos demuestran, y en el video que presenté, ellos exhiben sus recibos de Comapa y exhiben sus credenciales de lector, en las cuales me fijé muy bien, y efectivamente aparece la dirección con el lote correspondiente. Entonces está loteado, ¿sí? Habitan ahí, ya hay diferentes tipificaciones de edificación, ¿verdad? Que también entra ahí en la cuestión catastral, que seguramente pues tienen que estar pagando, ¿sí? Aunque no es una propiedad, entonces es una posesión. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, primero, si el gobierno municipal no puede dar más servicios, aunque ya les dieron el agua potable, pero necesitan la electrificación y obviamente recolección de basura, todos los demás servicios de pavimentación, bla, 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 en forma. Bueno, el pretexto en este momento pues es real. Existe esa situación de que mientras no se sepa quién es el dueño ya definitivamente, bueno, pues no se procede a la electrificación. Incluso se quejan de que Alma Laura no se ha parado para nada en esa colonia. ¿Sí? Eso es lo que dicen ellos. Y bueno, pues hay que creerles. Por otro lado, y referente a lo mismo, gobierno del estado no le entra porque Itaú dice así tranquilamente, mediante documento exprofeso, que son o se declaran incompetentes al respecto. Caray, eso es una burla. Y estas
iba a decir pobres gentes, pero luego se toma a nivel despectivo. Estos ciudadanos y ciudadanas altamirenses, habitantes de esa colonia Eugenio Hernández Flores, que existe desde entonces, pues el propio Eugenio pues se hubiera opuesto a ello, a la cuestión del nombre ya se lo hubieran cambiado Egidio, etcétera. Entonces no les queda ningún otro recurso más que solicitar al Estado. Se les planteó de que, de acuerdo a un juicio emitido por también una autoridad, un tribunal agrario, el Tribunal Agrario, especifica, dícese así en el texto, que palabras más, palabras menos, de ser de utilidad para el gobierno estatal, se puede proceder a expropiar este terreno que compone todos estos lotes que conforman esta colonia, y el gobierno del estado entonces ya poder darles las escrituras para resolver lo que ellos necesitan urgentemente desde hace 11 largos años, en situaciones muy difíciles porque están allá pegados casi a la laguna. Y imagínense los lodazales, ustedes lo saben muy bien, la gente de Altamira no es ajena a esto, ni siquiera en algunos lugares de Tampico y de Madero, pero allá más cargadamente, con más frecuencia, los problemas que ocasionan las lluvias. Más aparte las de salubridad, ¿sí? Lo que es la basura, pero también el aspecto dentro de la insalubridad que produce problemas de salud, que son el dengue, el zika, etcétera. Aparte de los demás bichos de los que tienen que estarse deshaciendo como pueden en esta clase de lugar donde viven. Siendo así de que lo único y ya en concreto que requieren, y así lo expresó el abogado y algunos de los que encabezan y liderean este movimiento, es el asunto de que se les dé ya certeza jurídica, que se les dé en propiedad, porque ellos pagaron y por tanto conforme a derecho debieran de ser incluso ya propietarios por tanto tiempo que ha pasado. Se encontraban, como lo pueden ustedes constatar en el reportaje ya mencionado que hice hoy en la tarde, que estaban solicitando que se presentara algún representante del gobernador de Tamaulipas, un representante de gobierno del estado. Y resulta que, bueno, aquí tenemos, si lo ponemos a escala, bueno, hablan de JR, el cuñado de Cabeza de Vaca, que es amloísta, es amlover, y que es el delegado, el superdelegado, como dicen los panistas, en Tamaulipas, por parte de AMLO. Pero el gobernador, que critica esto de los superdelegados, pues resulta que se mordió la lengua, casi se la trozó. Yo creo que por eso ya casi no habla. El asunto es de que, bueno, pues tienen ahí a un sobrino pues de la alcaldesa Alma Laura, que es el ya no es nada más como superdelegado en el caso de JR. Aquí tienen un super delegado a la tercera potencia, porque es representante del gobernador para la zona conurbada de Tamaulipas, es decir, representante del gobernador para 3 municipios. Es como si AMLO hubiera nombrado a JR superdelegado o delegado federal de la presidencia de la República para 3 estados vecinos, que digamos que San Luis por un lado y por el otro extremo Veracruz, y en el centro Tamaulipas. Bueno, a escala eso significa, pues resulta que no están al tanto de esto. Sí hubo atención, aquí soy específico, por parte de la administración de Alma Laura, que lo que pide es de que hagan un censo de personas que no lo tienen, ¿sí? Que aporten los datos
y apoyar brindando asesoría, aunque tienen un excelente abogado que el mismo secretario del ayuntamiento de Altamira lo reconoce como una persona que es especialista en este tipo de asuntos jurídicos, ¿verdad? Y que ha manejado el asunto hasta el momento. Entonces, pero les ofrecen la asesoría de acompañamiento, no es que no requieran más apoyo, de hecho lo acepta el abogado y los demás líderes, pero querían que en ese momento existiera la presencia, lo iban a esperar ahí, vieron algunas, bueno, había, los que no han visto el reportaje pues no lo saben, pero les informo. Incluso tenían algunas sillas ahí de plástico porque querían permanecer un buen tiempo para que llegara un representante de gobierno, porque lo que quieren es que expropie, ¿sí? Es que expropie. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos pueden lograr prácticamente un pase inmediato si es que hay la voluntad del gobernador, y creo que lo que le hacen falta ahorita son votos al gobernador, porque seguro se va a quedar si en el próximo en las próximas elecciones se va a quedar sin congreso total. O sea, yo creo que se queda sin muchas de las diputaciones el PAN, y obviamente pues crecerían las de Morena, porque el PRI está bocabajeado. En esta no se repone. Quizás dentro de 3 años empiece por ahí a haber algo de movimiento. Pero ese es el panorama que pudiera ayudar un poco en ese sentido. Tendría cuando menos ahí unos cuantos votos el gobierno del estado. Pero mientras los atendían y trataban de darles gusto, aunque ahorita no pueden intervenir municipalmente en brindarles el servicio, por ejemplo, de electricidad, de electrificar, trataban de localizar, porque me di la tarea de investigarlo con los propios funcionarios, y sí, efectivamente estaban trabajando en ello. Trataron de localizar a Erasmo Robles, o sea, Erasmo, que es diputado federal de esta zona conurbada también, al igual que Olga Sosa. Incluso ya habían acudido me presentaron las fotos donde estaban hablando con Américo Villarreal, senador, y estaba Andrés Manuel dándole instrucciones precisamente a Américo. Eso yo lo constaté en foto, me la presentaron cuando acudieron precisamente al evento en que vino a dar las gracias Andrés Manuel después de haber sido electo como presidente de México, aunque constitucionalmente todavía no lo era. En esa gira en que vino a darle las gracias a los tamaulipecos, aquí en la zona de la Laguna del Carpintero, donde se conformaron los 3 municipios quienes participaron en el voto en favor de él. Ahí lo abordaron, ahí le trataron el asunto, le entregaron documentación, y entonces es ya también un asunto pendiente, porque decía yo AMLO, para captar gente para lo del programa. No, es que hablaron con él, o sea, y le entregaron la solicitud, y luego al senador, ahí en presencia, y también a Erasmo. No mencionaron a Olga, ni mencionaron a Lupita, ni a nadie más, ¿sí? Nada más a estos personajes. Entonces ya se convierte también en un asunto que tienen que cumplir en corto plazo. Por eso 2019 es el título, inicia con un torito para AMLO, cabeza de vaca, y Alma Laura. Y tienen que contestarles ya, porque están muy decididos y algo se tiene que hacer. Bien, estábamos en que los funcionarios, entre ellos el secretario, estaban del ayuntamiento de Altamira, estaban buscando localizar a Erasmo para que viniese, ¿sí?, o fuese al lugar, allá afuera, a la explanada de ahí de la presidencia municipal de Altamira. Pero ¿qué creen? Mientras ellos localizaban a Erasmo, les gana la jugada, como decimos vulgarmente o rutinariamente, les gana el parpadeón el joven empresario Roberto Vega, amloísta, quien es presidente del Consejo Empresarial allí en Altamira. ¿Qué pasa?
se da cuenta, están más al tanto de la circunstancia, y él es el que viene a darles una previa solución al requerimiento que tenían de que hablar con alguien. Bueno, no consiguieron hablar con nadie de lo que es representantes del gobierno estatal, o ya cuando menos con el diputado federal Erasmo. No, aquí sucedió algo curiosamente todavía mejor. ¿Por qué? Porque gracias a la intervención de Roberto, en ese momento le llama a JR. Estaban hablando con el... No precisamente JR, perdón, la información debe ser exacta. Hablaron con el secretario particular de JR. En minutos lo iban a poner a la línea para que atendiera el asunto por lo pronto vía telefónica y moviera lo que tiene que mover, que son primero los oídos, ojos y accionar, ¿sí? Porque él es la vista, es la escucha, ¿sí? Y es parte de la palabra de Andrés Manuel López Obrador. De tal manera de que, bueno, se durmieron a nivel estatal y ahora va a haber una respuesta más rápida a nivel federal, porque les aseguro que así como con lo de la tenencia, que las placas, que todo ese rollo, que desde hace 2 años y medio había, porque fue desde campaña, había prometido cabeza de vaca. Bueno, pues ya cuando AMLO dice que va a accionar al respecto, anuncia triunfalmente de que no, que sí, que ya, ahora, adiós lo que es la tenencia, ¿verdad? Y un 20% de descuento para regular lo demás. Lo mismo se va a tratar de hacer aquí. O sea, ¿por qué? Porque puede expropiar. Entonces, ojalá, y ya cuando menos por conveniencia política, por no echarse más gente encima, porque está cayendo brutalmente su administración, ¿sí? Su rango de aceptación con la gente, su rango de aceptación en cuanto a la percepción, eso que le llaman ahora percepción, que viene a ser una nueva variable dentro de la ciencia estadística para llevar a cabo las encuestas, ¿sí? De tal manera que si algo le conviene a cabeza de vaca, pues es si hay otra o no hay más que expropiar, pues que lo haga para que ya estas personas tengan paz, tranquilidad, al saber que ya son dueños de ese terreno que han ocupado y que se han encargado de estar pagando todo lo referente y lo concerniente, por ejemplo, al servicio de Comapa y lo demás. Tan solo jurídicamente les asiste la razón, y no es que yo sea juez, ni es que sea del Supremo Tribunal, pero el simple hecho y la Constitución lo dice. Se encuentran en posesión pacífica y llana de los lotes que habitan y que ahora una juez del circuito aquí, Tampico, sea de Altamira, pero pues obviamente aquí en la ciudad judicial, en ese edificio, pues dictamina que es precisamente el propietario, este defraudador González Cedillo, que además al hacer esto pues simplemente les da cierta certeza, porque al decir que sí es propiedad de él, pero él ya se las vendió anteriormente, bueno, pues esto es legal, entonces los dueños ahora son ellos. Pero como no todos tienen recibos, la gran mayoría no los tiene, pues este señor anda buscando rescatar de los que no tienen el recibo y cometer nuevamente un fraude. Así que ahora lo pueden acusar ellos de fraude, pero necesitan acompañamiento real. Se pide que se haga justicia.
Esto no son caprichos. Esto es una cosa existencial y es de primer orden, el lugar donde habitas primero y que sí pagaste. Y que de no haber sido así, pues simplemente los hubieran sacado con la fuerza pública. De tal manera que por eso recurren al amparo, para que no vengan y los desalojen. Esperemos y la justicia hoy, con la cuarta transformación, sea pronta, expedita, pero sobre todo ciega. O sea, que se haga lo justo, lo correcto. No puede ser de otra manera. Así que AMLO, JR, señores senadores, diputados federales, diputadas federales, pónganse a jalar, resuelvan este asunto y por supuesto, pues a cabeza de vaca se lo venimos pidiendo desde hace 2 años y 2 meses y pues oídos sordos, a ver si en esta también ya por orgullo se le pica el orgullo y se le adelanta a AMLO. Por lo pronto ya se le adelantaron porque siguen dormidos y creo que siguen todavía enfiestados y no trabajando como debieran formalmente a partir de hoy. ¿Sí? Siguen haciéndose rosca y no de reyes, de güeyes. Hasta luego, amigas y amigos, yo soy Óscar Castañeda Montemayor, su amigo de siempre. Ya saben que los queremos mucho. Sin ustedes, los periodistas en la era digital, nada somos, ¿eh? Nos debemos a ustedes. Muchas gracias, muy amables, un abrazo y reciban el saludo de nuestro director general, Mauricio Fernández Díaz, que desde allá, la ciudad del poder, ya está consciente de todo esto, ya fue informado y a su vez lo tratará en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y a la gente cercana al señor presidente de la República Mexicana. Amigos, amigas, pásenla excelente, pásenla muy bien. Nos vemos pasado mañana, porque mañana tiene programa mi socio Mauricio Fernández Díaz, que es Noticias con Sentido y Sin Censura, por ahí de las 9 de la noche también. Mil gracias.